Muy buenas a todos, bienvenidos a su podcast favorito, Habitación 101. Oscar, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo muy bien, muy contento, después de las tormentas fabulosas y de tener comentarios del episodio anterior. Oye, para mí fue bastante bien, tuvimos cerca de 500 reproducciones y cerca de 15 comentarios. Sí, ¿no? Y algunos de ellos vale la pena retomarlos. Agradecemos todos los comentarios y algunos que tienen bastante spicy, ¿no? Muy bien, vamos a checar. Carlos Gordiux dice, hey, ¿qué tal? Muy buen video, espera el siguiente. Pues ya, estamos haciendo el siguiente para que lo veas. Después tenemos a Pedro, que creo que es Pedro, dice PDZR15. Saludos desde León, Guanajuato. Muchas felicidades. Como me encanta Guanajuato y León, creo que es una zona industrial maravillosa, un ejemplo de éxito para todo el país. Un ejemplo de esfuerzo con resultados. De hecho, han logrado muchas cosas sin tener todas las ventajas que tienen otros estados de la República, ¿no? Justamente, creo que esto es de la... A ver, este es un comentario como, pues medio crítica. De hecho, le estamos haciendo caso, que dice Víctor Manuel, para diferenciarse de otros comentaristas políticos, sería interesante contestar preguntas del público. El plus que tienen otros canales como Detona, ¿has visto Detona? En especial respuestas de obradoristas. A mí en particular me pareció muy interesante. No sé si convenga responder respuestas de obradoristas, creo que a veces es mejor darle atención a los que nos están atendiendo y no tanto pues a los detractores. No, salvo que nos permita refrendar algún punto de lo que estamos platicando, pues no. Bienvenido. O sea, ¿hay algún comentario ahí respecto a lo que decíamos de Noroña, no? Creo que está... A ver. Creo que es el comentario número 15, está hasta el final. Ok. Dice Juan Castillo. Claro, Lloroña, dice. Lloroña. No tiene la capacidad de coordinar el Senado y lo mandaron por un tubo. Es mejor Monreal, 100 veces. Arriba Morena. Ay, caramba. Bueno, lo voy a decir así. Es como que nosotros distingamos entre morir a patadas o morir a batazos. O sea, yo quisiera entender por qué Monreal es mejor. A ver, pues, probablemente tiene mayores capacidades políticas para trabajar cuestiones parlamentarias, pero pues es un sujeto, pues, o sea, a mí me parece que de hecho ha sacado sus valores verdaderos en estos días, se ha demostrado como un verdadero nefasto, abusivo, bully, misógino. La forma en que se refirió a la ministra presidenta Piña es algo que si no estuviera escondido detrás del atril parlamentario, pues ya le hubiera merecido una reclamación por una afrenta al honor de la ministra presidenta. Es un patán y aparte es un ignorante. ¿Estamos hablando de Noroña o de Monreal? De Monreal. O sea, imagínate, Noroña es lo mismo, pero sin bañar, o sea, entonces así como que es mejor, pues es como decir, oye, entre que te asalte un delincuente que es burdo como delincuente y un delincuente que es especialista en robarte, pues yo no sé qué ventaja te lleva a ti que eres el robado, el asaltado, ¿no? A mí los dos son personajes nefastos. Y me preocuparía más Monreal porque creo que puede hacer más daño que Noroña. Como dices, es especializado, entonces sabe ahí los tejes y manejes del Senado, que ya lo ha demostrado, ¿no? En el sexenio pasado, como la mitad del sexenio fue controlado el Senado por Monreal, de hecho, incluso haciendo acuerdos con la misma oposición. No, de hecho, creo que se presta más adelante. Vamos a platicar de Monreal en un tándem de personajes de la vida alegre morenista, pero a mí me representa él de las peores cosas del sistema político actual y del régimen morenista. Habíamos pensado que el hilo conductor en esta ocasión fuera la doble moral. La vez pasada platicamos precisamente de la negación. Hoy hablamos de la doble moral, que también es una característica de los progres y de los chairos, de los zurdos. ¿Estás hablando de los que festejaron en LGBT el mes del orgullo pasado y salieron con sus banderitas pro-palestinas, cabrones? Vamos, ahí tienes un ejemplo de no entender a qué le estás tirando, ¿no? Yo estoy convencido de que así como Noroña se trauma con el raciclasismo, hay un problema de racismo de estos grupos pro-palestinos, ¿no? O sea, si los palestinos fueran rubios y de ojos claros, no los defenderían. O sea, su odio a los judíos tiene que ver
con que hay muchos judíos que son de ascendencia europea, no Wow, todos, wow, wow, wow. Tranquilo, el racismo inverso no existe. No, el racismo no Se existe. llama racismo. No, sí. No, o más allá. Mira, a mí cuando me salen con eso les digo, no le llamen racismo, se llama discriminación. Y esa no es inversa. Tú puedes discriminar a cualquier grupo. Uh-huh. Y si alguien vio Naranja Mecánica, ¿verdad? Pues tú puedes tener crímenes de odio contra gente de la clase media, de la clase acomodada. No necesita, o sea, no es que haya delitos buenos y delitos malos, por más que Epigmenio Ibarra y toda esta bola de sujetos piensan lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y creo que sacas el tema de la doble moral, Uh-huh. digo, por Julian Assange, ¿no? Que hace poco fue liberado, Uh-huh. y el presidente de México casi dice, fue por mí. Sí. Y yo soy el defensor de la libertad de expresión a nivel mundial, ¿no? Casi Sí. fue lo que di a entender el cabrón. Que pues una vez es un personaje, te podrá caer mal o bien, pero ha sido importante en la vida pública de todo el mundo. Mira, yo te he de decir que era de las personas que le reconocía mucho mérito a Assange por la información que filtró. Entiendo la posición en contrario que lo cuestiona. No me parece que sea la reencarnación de un enciclopedista francés. O sea, que sinceramente creo que es un personaje como todos los personajes políticos con claroscuros. Su asilo en Ecuador, o en la Embajada de Ecuador, siempre me pareció complicado. Complicado me refiero éticamente. Y pues bueno, es un señor que es conocido por hacer tenoches o Tenoches y Sánchez, no sé cómo lo podríamos ¿Quién fue llamar. primero, Tenochos? Sí, creo que fue primero Assange, pero bueno, ¿a cuál más los dos? O sea, no estamos hablando de que lo estuvieran persiguiendo nada más por haber revelado secretos, sino que, bueno, precisamente su problema tenía que ver con otro tipo de delitos. A mí la parte de la hipocresía o de la doble moral, que en el caso me parece más grave, es que López Obrador sale y presenta imágenes, estos promocionales de internet que hace su gobierno, liberaron a Assange, o sea, viva la libertad de expresión. Viva la libertad de expresión. Y por otro lado tienes al mismo presidente y su unidad de inteligencia financiera agrediendo a Carlos Loret. O sea, está perfecto que alguien tome secretos militares o secretos diplomáticos y los presente en un portal a través del espionaje. Uh-huh. Eso fue lo que hizo la gente de Assange. Pero eso está muy bien, ¿no? Eso es libertad de expresión según San López, ¿no? Pero, si hay filtraciones de grabaciones de los hijos del presidente haciendo negocios con dinero público, o amigos de los hijos del presidente haciendo negocios, ahí está muy mal y es calumnia y es una agresión y sale Pablo Gómez a decir que él no responde a comentarios de calumniadores porque le dijo puntualmente Carlos Loret que era una vergüenza que un luchador del 68 ande persiguiendo periodistas. No, de hecho, pues Pablo Gómez, para quien no recuerde, es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que en lugar de buscar, digamos, narcos o crimen organizado o cualquier cosa, está investigando periodistas, más concretamente está investigando a Latinos, a Carlos Loret de Mola, precisamente porque Latinos ha sido este portal que ha develado toda la corrupción de este sexenio, que ha develado el tema de la Casa Gris, que sacó lo de Almi Carolán, el balastro de mala calidad del Tren Maya, los negocios del presidente, los negocios del ejército. Ha sido un portal bastante interesante, ¿no? Pero que, sin embargo, a pesar de que ha servido mucho para la vida pública en el combate a la corrupción, está siendo perseguido por el mismo gobierno que hoy defiende la libertad de expresión de Julian Assange, por hacer algo incluso más delicado, que es revelar secretos militares de Estados Unidos. Sí, o sea, uno pone en riesgo la seguridad nacional de un país y es el gran defensor de la libertad de expresión. El otro demuestra actos de corrupción, vulgares actos de corrupción, y ese sí es enemigo del Estado. A mí lo que más me molesta en el caso de Pablo Gómez es ese lenguajito que es el mismo que está utilizando actualmente Monreal de piojo resucitado, lo voy a decir así. Si me dicen que soy clasista, lo lamento mucho. De sinvergüenza empoderado. Dilo bien, naco empoderado. De naco empoderado, o sea, yo no le doy respuestas. O cuando le dicen, oigan, ustedes están investigando a Loret, nosotros vamos a seguir recibiendo informaciones aquí.
pues, ¿eres qué? ¿La Santa Inquisición? ¿El Santo Oficio? ¿El Ministerio de la Verdad o qué? O sea, ¿qué te pasa? Ese lenguaje prepotente que Morena tiene a partir de que ganaron las elecciones, como si los 35 millones de votos hubiera sido un endoso, un cheque en blanco, pues me habla también de ese doble estándar. Si el PAN en el gobierno, o el PRI en el gobierno, en la época democrática, hubiera respondido así a cualquiera de los activistas del PRD de López o del Morena de López, hubieran puesto el grito en el cielo. Pues, ¿no te acuerdas del ya sé que no aplauden? De Peña Nieto, Sí. cómo lo tundieron al cabrón por haber dicho eso. Sí. Y fue un arrebato de él de enojo porque pues no lo aplaudieron, ¿no? Pues sentía que se merecía que le reconocían sus cosas. Pero lo más, o sea, yo recuerdo la mucha carrilla que aguantó Peña. ¿A cuántos periodistas encarceló? No, ninguno. ¿A cuántos investigó Peña No. la ley de inteligencia financiera? ¿A cuántos exgobernadores metió a la cárcel el gobierno de Peña No, Nieto? para nada. Ninguno. No. ¿Duarte lo cuenta? Bueno, es que a Duarte... Bueno, fue la fiscalía de Veracruz, tiene razón. Sí, y también te diría que Duarte más bien fue una operación de chivo expiatorio, ¿no? Porque hay que reconocer que los gobiernos como el de Duarte, el de este señor de Quintana Roo que se robaba los terrenos, se me fue el nombre ahorita, bueno, los gobernadores jóvenes de esa horneada del PRI, pues fueron financieros de la campaña de Peña Nieto y de las actividades partidistas, y había alguien que tenía que pagar por esas cosas, y lo que hizo el PRI de la época democrática, al viejo estilo del PRI autoritario, fue tronarse a los de abajo, la lógica famosa del fusible, ¿no? Pero no, yo no vi en ningún momento, yo no sé qué habrá pasado tras bambalinas, pero yo no recuerdo en ningún momento a Peña Nieto haciendo declaraciones contra Carmen Aristegui, que lo traía de encargo, o sea, Aristegui a Peña lo que Loreda López. Ajá. De hecho, por el contrario, la de las posturas insolentes era Aristegui. ¿Se acuerdan de ese video donde dijo que deje de ser la mano que mece la cuna? Una cosa así. Yo se me hace que no lo vi. Bueno, es que, bueno, ver los mensajes de Carmen Aristegui es un poquito sentir que estás en un programa El Chavo del Ocho, pero en los años 2000, ¿no? Uh-huh. Entonces, es peculiar, ¿no? Pero no había estas consecuencias. De hecho, la izquierda se la pasaba reclamando autoritarismos que, bueno, serían de risa, serían de niños en comparación con esas actitudes. Pues es que es autoritarismo cuando lo hace la derecha. Así es. Pero cuando lo hace la izquierda... No, pero aparte es mayor. No solo es... No estamos hablando de la misma conducta y que ahora se queden callados o que ahora la aplaudan, sino que son mucho más prepotentes. Son mucho más agresivos. Y es curioso, siempre la izquierda es así, siempre ellos nunca son autoritarios y están a favor de la libertad de expresión, pero su actuar es completamente diferente. Muy rápidamente, ¿te enteraste del pajaporte? Del pajaporte, a ver, platícame del pajaporte. En España, Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez dice que implementará una especie de licencia para que la gente pueda ver pornografía en línea, que tienes que renovar cada 30 días. Ah, mira. El pajaporte. Válgame Dios. O sea, para que la veas en tu trabajo o en dónde. No sé, para que la puedas ver en tu casa. O sea, si no tienes este pajaporte, no vas a poder visitar sitios. O sea, te vas a tener que identificar antes de entrar a un sitio. Ya no va a valer eso de ¿tienes 18 años? Sí, no, ahora vas a tener que meter tus credenciales para poder entrar por el gobierno de España. Hombre, o sea, el ministerio orwelliano, ¿verdad? Ahora ya revisan hasta lo que haces en tu casa con el internet que tú pagas, pero la ¿no? derecha es la conservadora y la que se te mete en tu cama, cabrón, imagínate. Mira, yo recuerdo algo que dice Giovanni Sartori, ahorita me vino a la mente, en que decía que uno de los problemas del análisis democrático es que los socialistas analizan su democracia, vamos a llamarla así, desde el punto de vista de sus valores y sus ideales, o sea, lo que ellos pretenden. Entonces ellos dicen, nosotros somos una gran democracia porque queremos la redistribución de la riqueza, el bienestar. Somos los buenos. Somos los buenos. Pero estamos hablando de puras promesas, estamos hablando de puras cosas que ellos aspiran y que no necesariamente hacen, sino que incluso al revés. Pero esos mismos socialistas o demócratas socialistas, vamos a llamarlos así, son los que critican y hacen pedazos a las democracias capitalistas desde los resultados. Para ellos, las democracias capitalistas no son analizadas desde sus ideales, sino desde sus efectos. A ver, entonces, ¿cómo está eso? Cuando yo izquierda me analizo, lo que importan son mis buenas intenciones, y cuando analizo al capitalismo a la derecha, lo que importa es lo que haces, pues
qué falta de madre, no tengo otra palabra para llamarlo. No, pues es que ya ves que para ellos nunca es verdadera izquierda. Si sale mal es porque no se aplicó correctamente. Y sigues con ese lenguaje victimista y de las intenciones de, ¿sabes qué? Si no funcionó, no es mi culpa. Uh-huh. Algo pasó, una algo conspiración, pasó. Un bloqueo económico, Uh-huh. La oposición me hizo, ¿cómo le dicen? Lawfare, le hizo lawfare, sí, esa es muy buena. O sea, si la izquierda presenta una demanda colectiva, es la reivindicación de los derechos sociales, ¿verdad? Pero si un grupo de clase media o de empresarios presentan una demanda, no, es que me está haciendo la guerra por vías legales. Es una guerra ilegítima. Es un golpe blando. Cabrón. El golpe blando, que es de donde viene la sangronada esta del lawfare, ¿no? O sea... Y hablando, ya para acabar con temas internacionales, ¿viste el tema de este cabrón, Gustavo Petro? Gustavo Petro, el galán de galanes. El galán de galanes. Híjole. Mira, cada quien sus gustos, o sea... Todavía no es viernes. Todavía no es viernes. Todavía no es viernes y Zorlac no se pone emotivo. Sí, saludos a Zorlac. Ok, está bien, da cada quien sus gustos, ¿no? Pero a mí la parte que me hace ruidín o que no me parece adecuada es que un presidente en una visita extranjera oficial, una visita oficial a un país extranjero, para decirlo propiamente, pues ande haciendo ese tipo de turismo, ¿no? Pues hubiera ido como cualquier hijo de vecino con el pasaporte común y corriente y no, incluso hasta con el guarura presidencial por un lado mientras andaba en sus desfiguros. ¿Por qué hacerlo así tan privado, no? Privado y no, porque pues... Bueno, pues porque su señora esposa no creo que esté muy de acuerdo en que tenga ese tipo de encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? O sea, y no me estoy poniendo moralista. No, para nada, que sí. Si le gusta lo que sea, que le guste. Si le gusta y si tiene un matrimonio abierto, que no creo que sea el caso, que por eso lo ocultó, pues está bien. A mí lo que me parece es que, bueno, no tenías que utilizar una visita oficial para eso. No, lo más gracioso, el chavo que dio a conocer todo esto fue Agustín Antonetti. Me cae muy bien. Sí, un gran tipo. Saludos. Saludos, Agustín. Lo curioso es que el mismo presidente le respondió a través de Twitter: ¿cómo es posible que me exhiban mi vida privada así, que es el último eslabón de la libertad? Pues sus discursos bananeros de siempre. Cuando el señor se la pasaba hablando de la vida privada de otros servidores públicos. Claro. ¿La doble moral? La doble moral de la izquierda, ¿no? Como siempre. No, y yo he de recordar después de la desasiada forma en que cuando él estaba en la guerrilla trataban a los secuestrados, ¿sí? O sea, hay que recordar que alguna contendiente que tuvo en algún proceso electoral que fue víctima precisamente de los secuestros de los grupos en los cuales él respaldaba, pues hizo cosas indecibles con esta secuestrada, ¿no? O sea... Pero como es izquierda, tiene su fuero. Como es izquierda, pues está bien, ¿no? El fuero de la izquierda. Es parte de la lucha social, ¿verdad? Abusar del cuerpo ajeno, ¿no? Es el derecho a la sexualidad, ¿qué te pasa? Sí. Todos tienen derecho a la sexualidad. Un poquito al estilo Viri Ríos, la redistribución de la sexualidad ajena. O sea, ¿por qué solo los guapos pueden coger? No, ¿verdad? No. La izquierda tiene que abogar porque la gente que no es guapa pueda coger. Sí, por los guerrilleros que a lo mejor están muy solitos en la selva y necesitan que los quieran, ¿verdad? O sea, suena muy tonto, pero es un ejemplo perfecto de cómo muchas veces este discurso igualitario es quitarle a alguien su libertad para que otra persona pueda ejercer este poder o este derecho, ¿no? Uh-huh. Si hay derecho a la sexualidad, ¿quién va a pagar ese derecho? Uh-huh. ¿A qué mujeres o hombres van a obligar a coger a otros para que tú puedas tener tu derecho a la sexualidad? Uh-huh. Sucede también con las casas. Si hay derecho a la vivienda, ¿quién va a pagar? Lo que pasa es que luego te dan las maromas y dicen, no, es que no es que hayan violado a la secuestrada, es que estás viéndolo con una óptica capitalista etnopatriarcal. Etnopatriarcal, sí, neoliberal, conservadora. Tú no entiendes que existen protocolos distintos en la guerrilla. Yo hace cuenta que estoy oyendo una maroma de Pigmeno Ibarra, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos con los siguientes temas. Vamos con temas de doble estándar y... Ay, Dios mío. Dime, Oscar, uh-huh, ¿qué tienen en común Felipe Calderón? No, ya. Pinche chiste malo, ya dije. Ya lo adelanté, cabrón. Lo que tienen en común Marco Cortés y Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, es echarle la culpa de sus propios errores a Felipe Calderón. Claro. ¿Viste lo que pasó el día de ayer? Sí. Fíjate que el reclamo que hacía Felipe Calderón en Twitter es muy legítimo. O sea,
es la peor elección que ha tenido el PAN, y lo está diciendo un presidente. Obviamente estamos hablando de un candidato que ganó su elección, o sea, ganó su elección como candidato. Y hay que recordar que aunque estaba Luis Felipe Bravo Mena, propiamente ya cuando se dio la elección de Fox, el presidente anterior en 1999 fue Felipe Calderón. O sea, él viene de tener campañas ganadoras. Marco Cortés no ha ganado ni la elección de su cuadra. Empecemos por ahí, ¿no? Pero aparte, dice, no, es que ustedes perdieron la elección de 2012. Eso está muy cabrón. Sí, o sea, le está acusando a Felipe Calderón de no haber hecho lo que López Obrador hizo en su momento. Así es. De usar el poder público para impulsar a Josefina Vázquez Mota. Y ponle, búscale el rizo, trata de buscarle el lado. No, bueno, es que no ha sido un gobierno tan desastroso. Perdón, yo te puedo decir que precisamente si algo se puede evaluar en indicadores económicos es que el sexenio de Calderón cerró muy bien. Cerró bastante. Cerró bastante bien. A pesar de la crisis económica financiera. Con la que empezó. Entonces dices tú, bueno, a ver, como que le eches la culpa de que por eso perdió. Javier Lozano se dio un entre muy duro con Marco Cortés en la televisión. Sí, está buenísimo. Donde le dice, bueno, es que Josefina era una pésima candidata. Y Marco, en su negación, en su incapacidad de ver la realidad, dice, no, no lo fue. Perdón. A ver, yo voté por el PAN de manera... Si Marco hubiera sido presidente del PAN incluso en esa época, ¿no? Sistemáticamente. Y te puedo decir que yo no hubiera votado por Josefina ni a patadas. O sea, no me gustaba su discurso, no me gustaba lo que decía, no me gustaban sus ridículos. O sea, ¿te acuerdas cuando se rayó la mano? Sí. O sea, algo muy similar a, ¿te acuerdas cuando Xochitl se sacó sangre? Por el estilo. O sea, decían por ahí, precisamente un autor de estos, no te dé un infarto en ese momento, Karl Marx, decía que la historia se repite 2 veces, ¿no? Una primera vez como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? Más o menos algo así decía, ¿sí? Bueno, pues ese es el caso, o sea, el caso con Xochitl respecto a lo que hizo Josefina. Pero el tema es que dio muy malos resultados Marco Cortés, y en vez de decir, oye, sí, bueno, pues ya me tengo que ir, dan 80,000 maromas, y menos a Calderón todavía se atrevió a acusarlo de que era su culpa lo de García Luna, o sea, el discurso de López. O sea... Fíjate, yo decía en Twitter, uno de los éxitos de Hugo Chávez en Venezuela para implementar esa dictadura fue que compró a la oposición. La oposición dijo, pues ¿sabes qué? Ustedes van a tener sus curules asegurados, Marquito y su plurinominal en el Senado, pero pues ustedes van a seguir ahí haciendo como que de oposición y pues vamos a fingir que hay democracia en Venezuela. Yo pienso que ahorita que está pasando todo esto, yo tenía mis sospechas, pero te lo estoy diciendo así ya, lo puedo confirmar. Marco Cortés parece más alguien de Morena que del PAN. El discurso fue de Morena. ¿Está coludido con López? Todavía no lo sé, pero me parece que no le ayuda a la percepción el tipo de tonterías que dijo. Y hay que decirlo con estas palabras. Pues Marco Cortés es muy tonto. Pero esto viene de una cadena muy interesante. A mí me gustó algo que Felipe Calderón dijo. Ajá. Felipe Calderón empezó diciendo que este problema pues venía dado precisamente por las dirigencias y por el no reconocimiento de los triunfos o de los gobiernos del PAN. De lo bien que se hizo, ¿no? Sí, y yo te puedo decir que por ahí algún comentarista de Twitter, anayista, yo lo voy a decir con todas sus letras, va a quedar grabado, para mí el anayismo es una forma de pendejez, de las más graves, ¿no? Un comentarista que se las da, que de todo sabe, pero que es anayista, y ahí es donde derrapa, empezó a decir que este problema del PAN empezó precisamente con que Calderón metió la mano en Acción Nacional, en la dirigencia. Eso es una verdad a medias, porque el PAN no se recompuso después de que Calderón ya no estaba metiendo la mano. O sea, tenemos las traiciones de Anaya a Gustavo Madero y que finalmente Anaya llega a punta de puñaladas a la candidatura presidencial, de una manera ilegítima. Todavía me acuerdo en la supuesta elección, que el PAN siempre se destacó por ser un partido democrático, elige al candidato de presidencia del PAN y la boleta con la puta cara de Anaya en el centro, sin ningún competidor. Bueno, y tú te preguntas, a ver, ¿cuáles son las habilidades directivas de Anaya? ¿Cuántos cargos de gobierno electos tuvo antes de eso? Fue diputado pluri, ¿no? O sea, diputado y pluri. O sea, ¿fue gobernador? ¿Alcalde? No. ¿Qué experiencia tenía para ser presidente de la República?
Bueno, para mí eso era una mentada de madre, además de que, bueno, me parecía ridículo, ¿no? Todo el mundo se acuerda de sus spots de Chicken Little, ¿te acuerdas de esto de él? ¿Cómo era? Unacceptable, ¿cómo decía? Unacceptable. Sí, lo decía de una manera muy particular, unacceptable, decía algo así, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era la primera parte, y después hablaba en francés supuestamente para hablar con el primer ministro de Hay un Francia, spot que de Canadá, perdón. sí me gustó mucho de Anaya, Sí. fue donde sale boxeando con una pera. Ah, es bueno. Ese fue el único decente que le di. Bueno, pues tiene muy buen ritmo en eso, ¿no? Pero bueno, no salió con la guitarrita y con Yawi. Bueno, a lo que quiero llegar es que Anaya fue un candidato infame y todavía lo que hace Anaya, la máxima afrenta después de perder, es decidir poner A Marco Cortés. a Marco Cortés, o sea, impone a Babas. Y Babas... Que venía, por cierto, de perder una elección en Michoacán, justamente. Babas llega, y eso es lo que me parece más grave. Dice, bueno, me pongo en el primer lugar de las pluris, pero después ponen los primeros Anaya. O sea, perdón, el anayismo se tiene que largar del PAN. O sea, a mí me parece que no tienen perdón. O sea, que vengan a hablar los anayistas de Felipe Calderón o que este menso del Marco Cortés venga a decir que, bueno, que bueno, la culpa de todo esto que pasa no es suya. Dice, bueno, entonces, ¿para qué estabas de dirigente? Es el discurso de López. Es el discurso de López. O sea, no sé, a mí me parece que tiene que irse, pero no solo tiene que irse, tiene que sacar las manos del proceso de renovación. Él y Anaya. ¿Quién suena para el nuevo presidente del PAN? Ya casi que está Jorge Romero, ¿no? Pues uno de ellos es Jorge Romero. Hay la vocera que tenía Acción Nacional durante la campaña, la que le ponía unas barridas en Reforma. Está Ávila. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué es ¿Valeria? No. ¿Vanessa? No, ya se me fue el nombre. Bueno, ahí en el video les vamos a poner el nombre, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué tantos jugadores tenemos? Pero lo más importante es que no sea una repetición de lo mismo. Uno de los problemas que siempre ha tenido el PAN, y yo con eso concluiría lo que comentaría al respecto de esto, es que siempre han jugado con el padrón. O sea, hay muchas personas que simpatizan con el PAN, pero inscribirte en el PAN es casi como los Juegos del Hambre. Pausa. Es porque yo creo que merece su respeto. ¿Sí? Adriana Dávila. La verdad es que sus intervenciones son fantásticas, sus videos, los tweets. Yo creo que es de lo más rescatable que tiene el PAN de ahorita. Claro. Que ojalá ella fuera... sería fantástico. Sobre todo importa la renovación, importa que no sean del mismo grupo nefastito que causó todos estos problemas de Acción Nacional. Decía yo que, bueno, siempre han jugado con el padrón, es muy difícil inscribirte en el PAN. Porque uno pensaría que los partidos deberían de estar abiertos a tener la mayor cantidad de militantes posibles, pero ellos saben que de esa manera controlan la asignación de candidaturas y cargos directivos. Ese modelo de negocito, elitista, de tendita de abarrotes, no es que ni siquiera es elitista, es de abarroterismo de puebluco subdesarrollado. O sea, es ¿no? más fácil comprar o coaccionar el voto de poquitos militantes que de una gran mayoría. O sea, esa lógica abarrotera se tiene que acabar. Sí. O sea, ya. Y yo creo que no tiene vergüenza Marco Cortés. Ni siquiera César Nava fue así de malo como dirigente de Acción Nacional. ¡Qué vergüenza! O sea, ese cabrón debió renunciar hace mucho tiempo, pero si en algún momento debió renunciar así más que nunca es, y bien lo dice Javier Lozano, cuando se perdió la elección presidencial con tantísimo margen. Sí, no tiene excusa. Y bueno, en un mundo justo, él renunciaría a su pluri y a Anaya también, pero eso no lo vamos a ver. No, desgraciadamente no. De hecho, creo que si López Obrador le conviene algo, es que ellos sigan influyendo dentro del PAN, ¿no? Claro. Y si sigue así, pues yo creo que el PAN finalmente no va a tener futuro. Y es todo un tema porque finalmente toda esta lógica de Sheinbaum de disminuir plurinominales, de evitar, de hacer estos cambios electorales que pretende, va a concentrarnos más el tema del partidismo. Aquí voy a mencionar no es mi intención dar clase, perdón, pero... Es que vas a dar clases. No. No sé si te acuerdas de la ley de Duverger. La ley de Duverger es un principio que te explica que cuando tú tienes un sistema electoral de mayoría relativa, tiendes al bipartidismo.
Y cuando tienes un sistema de representación proporcional, tiendes al pluripartidismo. Traducción al español. Cuando tú tienes un sistema en el que gana, gana todo y el que pierde no obtiene nada, tienes a tener dos partidos, como es el sistema de Estados Unidos. Sí. Cuando tú tienes un sistema de representación proporcional o plurinominal, como lo quieras llamar, donde aquellos que tuvieron los segundos lugares se suman sus votos para darles espacios, bueno, pues es más fácil que tengas distintas opciones políticas pequeñitas porque obtienen cargos. Bueno, cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. México tiene uno mixto, ¿no? México tiene uno mixto, por eso tenemos tantos partidos a pesar de que sigue habiendo distritos uninominales. Tienen lo peor de los dos, vamos a decirlo así. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, pero que tienen una gran diversidad hacia adentro, caucus, aquí llamaríamos tribus, ¿no? Y bueno, no se parecen nada Joe Biden y Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Y los otros sistemas, como los que son totalmente plurinominales o que tienen esta mezcla, si alguien vio la serie Borgen, ahí está, y si no les recomiendo verla, pues resulta que los partidos bisagra son la cosa más nefasta del mundo, ¿no? Partiditos, que aquí el equivalente lo tenemos con el Verde o con el PT, que nomás están ahí estorbando y que sirven para vender caro su amor a aventureros. Bueno, si la reforma de Sheinbaum va hacia donde pretende, vamos a tener un recrudecimiento del bipartidismo. ¿Y en cuál va a ser ese? Es que ese es el punto. ¿Quién va a representar a la derecha y a los liberales? O sea, a mí me queda claro que ahí tienes al PRI, y el PRI se va a hacer más rojo, si es que no desaparece, también está en riesgos de extinción. El dinosaurio nunca estuvo tan cerca de desaparecer. Y bueno, tienes por otro lado a Morena, que es la izquierda más izquierda de esos dos. Esa parte del espectro está resuelta. Pero ¿qué va a pasar con todos los votantes que no están a gustos con el PAN en este momento y que no van a votar por la izquierda? Pues estamos hablando de que esto fue una elección donde, pues si bien hubo 35 millones de votos por las izquierdas, pues hubo, ¿cuántos? ¿20 cuántos? Como 24 millones según yo, pero pues hay que checar. O sea, fueron entre MC y el PAN, ¿dices? Sí. Que fueron, bueno, estamos hablando del 40% de la votación, ¿no? O sea, son como, sí, o sea, si tuvo una participación del 60% y sí, entre 25 y 28 millones. Entre 25 y 28 millones de votos, porque no vamos a decir que todo lo que votó por MC es de derecha o liberal, si hay socialdemócratas, pero estamos hablando de una masa del 40% que no votó por Morena. ¿Sí? Bueno, pues ese 40%, ¿quién lo va a representar? A mí me parece que es muy delicado que el PAN esté en estas condiciones, porque aparte es el partido que podría ser más competitivo para los siguientes procesos, siempre y cuando limpie su cochinero adentro. Su cochinero y su cochino mayor es Marco Cortés. Siento que estás pidiendo algo muy difícil. No, pues es muy difícil. Porque justamente el problema del PAN es la militancia, que no tiene militancia, no tiene cuadros, son los mismos señores viejitos, sí. Y es la intención pues para poder controlar el partido. Porque tienen cerrado el acceso. Entonces, si quieren empezar a limpiar el partido, tendrían que permitir que entre militancia. Y yo creo que ese es el punto número uno. Tienes que abrir el padrón. O sea, yo creo que lo que tendrías que hacer es presentar tu credencial de elector, pagar tu cuota y presentar una carta de no antecedentes penales si quieres. O sea, se acabó, gracias. Sí. O sea, para empezar. Ya si quieres ponerte más sofisticado, pues a lo mejor que te hagan una evaluación diagnóstica de que no eres un protocomunista que vas a ir infiltrado, pero no veo más requisitos que debiera haber. Casi, y ahora, te digo, son como los Juegos del Hambre para poderte inscribir, para tener una credencial de Acción Nacional. Muy mal. Terrible, ojalá que si no cambian, la verdad es que yo creo que sí se merece desaparecer el partido. Eventualmente se tendrá que dar espacio, ya sea dentro o fuera de Morena, para que exista esa oposición. ¿Qué es lo que yo veo, la verdad? Yo creo que en el futuro la única oposición que será, así como lo era en los buenos tiempos del PRI, va a ser dentro del mismo Morena. Sí, si seguimos con este rollo de consolidar un sistema hegemónico, hay bastantes mosquitos, se nota que hubo tormenta. En el modelo hegemónico, lo que había era corrientes hacia adentro del PRI. Mira, Macario Schettino lo explica muy bien, que esa parte no la tiene Morena y va a ser muy difícil que la tenga. Que no solo tenía tribus o corrientes, sino que había correas de transmisión. O sea,
las necesidades de la parte de abajo subían hasta presidencia y a los grupos dirigentes y regresaban a través de los mismos grupos. Sí había una retroalimentación, eso no se tiene ahora. Tiene que ver con un pacto corporativo que ya no existe. O sea, las ayuditas no son un pacto corporativo. O sea, nada que ver con lo que pasaba con el viejo PRI. O sea, yo no sé si Sheinbaum o el mismo López que esté detrás de bambalinas se anime a reconstruir, el sistema corporativo que tenía el PRI. Lo veo difícil porque eso cuesta mucho dinero y hay que repartir el poder. Y este es un presidente que tiene a sus secretarios de floreros. No lo veo repartiendo el poder real con líderes sindicales, con agrupaciones profesionales. Lo veo difícil. Es difícil, pero yo creo que en algún momento se tendrá que dar. O sea, López no va a estar para siempre. Ay, pues, afortunadamente. Afortunadamente, entonces es algo que se va a tener que hacer y el poder simplemente se tiene que tomar, ¿no? No existen vacíos de poder, como dicen. Pero algo que me apunta a que efectivamente estamos entrando en un régimen ya no bipartidista. Yo creo que un unipartidista son los ataques que está recibiendo la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que está a un hilito, ¿no? A 2 senadores de perder su autonomía completamente. De hecho, sería un triunfo de la democracia como para que lo escribieran gente del estilo de... ¿Quién te gusta? Bueno, Huntington ya no está contra nosotros, si mal no recuerdo, creo que ya no está. Pero serían de las cosas que hubiera escrito Huntington en su momento, si se logra conjurar, vencer la reforma en el Senado. Pero yo creo que el kilo de senador está muy barato. ¿Sí? Bueno, fíjate que a mí y ese es un caso también de doble moral, esta venganza judicial que ha mostrado la catadura más vil, la agresión más abusiva de Ricardo Monreal, de Arturo Saldívar, de Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel, vete al Chile, cabrón. Estos trío de hijos de la guayaba, ¿con qué cara hablan de corrupción, ineptitud? ¿Tú te acuerdas, y ahorita tomo a Monreal, cuando lo grabaron, que era delegado de la Cuauhtémoc, impidiendo la grabación de una película de Alfonso Cuarón, precisamente Roma? O sea, yo soy el delegado, o sea, en una ignorancia y estupidez jurídica, porque los permisos los había dado una instancia al gobierno de la Ciudad de México. Uh-huh. Y no, es que a mí me tienen que pedir permiso, como un cacique, como un señor feudal. Pues es que así siempre ha sido él, un cacique. Que por cierto se robaron las cámaras de Cuarón, desaparecieron. Hijos de la chingada. Bueno, ok. La mera verdad es que tú lo ves, la caja con los billetes, ¿te acuerdas de la caja con los billetes? Todos los relajos, las llamadas a su hermano que porque era un holgazán, porque no se levantaba para hacer campaña. O sea, momento. Y después, ¿quién fue la candidata de Cuauhtémoc apadrinada por Monreal? Sandra Cuevas, Sandra Chulita Bebé Cuevas. No, pero la nueva, la que perdió. ¿cómo su sobrina? Su hija, ¿no? O no sé qué pariente es de él, Katy Monreal. Katy Monreal. La Katy Monreal, creo, no sé si es hija o qué, pero es pariente. Dices tú, bueno, ¿en qué? O sea, de veras, a esos niveles, se quejan del nepotismo en el Poder Judicial y vas y pones a la pariente de candidata, qué bueno que perdió. ¿Cuáles eran los merecimientos del personaje ese? Okay. Pues es que la izquierda, volviendo al tema de las contradicciones, a pesar de que según eso lucha contra el nepotismo, es bastante nepotista. No, sí, y tienes que ver todas las dictaduras dinásticas que tienen en todos lados. O sea, ve la Ciudad de México, ve a Batres, ve a Lenia. No, pero yo estaba pensando en los Ortega, por ejemplo, o los Castro en Cuba. Sí. O sea, Chávez no dejó a un hijo o un pariente porque no lo tenía disponible para que hiciera lo que hizo Maduro. O sea, pero estamos hablando de los Kirchner en Argentina. O sea, este rollo dinástico les encanta, ¿no? Bueno, ese primero, y insulta a la ministra Piña, y todos los tres tienen el mismo rollito de que no ha habido interlocución con el Ejecutivo por parte del Pues judicial. Sí, no, esas fueron las entrevistas que, váyame, esta Yasmín Esquivel dando entrevistas, sí. Que aparte quienes le preguntan nada de su tesis plagiada, a la ministra pasante, la ministra pirata, diciendo que el problema de la Corte es que no hay interlocución. ¿Desde cuándo debe haber interlocución entre los poderes? O sea, es como que tú digas, imagínate, voy a poner un ejemplo obvio. Te va y llega el de auditoría a hacerte una auditoría en tu empresa. No, es que no hay interlocución con los auditores, no dialogamos. No, esos cuates van a venir a revisar tus libros. No son tus cuates, no van a tomar el cafecito contigo. Son tus controles.
La Corte es el control del Ejecutivo. No tienen por qué hacerlo. Y hay algunos ministros que se lamentaron. Creo que no la lean. Esa va a ser mi recomendación. Normalmente sugiero leer cosas. No lean la columna de Raimundo Rivapalacio de hoy. Es una carta encomendada por los peores intereses morenistas para insultar a la ministra Piña. Bueno, dicen, hay ministros que se quejan de que no hay el diálogo. Perdón, o sea, es como que yo me quejara siendo el SAT de que los contribuyentes no quieren platicar conmigo. Es una tontería por donde lo veas, pero es que en realidad es un eufemismo. Es decir, es que no se pone la Corte a las órdenes del Ejecutivo y del Legislativo. Como si lo era con Saldívar, que era bien sabido, ¿no? Y que constitucionalmente no debe ser así. O sea, la función del judicial no es ser tapete de ninguno de los otros dos poderes, sino ser su supervisor. Les arda lo que les arda. Yo me escribía en estos días que Lenia Batres, que es uno de estos personajes, yo de hecho... El abogado de vecindad, ¿no? Sí, decía lo siguiente: su argumentación, su modelo de explicación de cómo debería ser la Corte, existió en alguna época de la historia, existió en 1795. O sea, los revolucionarios franceses odiaban a los jueces y dijeron, vamos a impedir que los jueces juzguen a la administración. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Que la administración se juzgue a sí misma. Esa fue la solución. A los franceses no les salió tan mal porque tienen una clase política responsable y pues el Consejo de Estado, que es la organización que se encarga de eso, demostró ser muy decente. Pero cuando Lázaro Cárdenas se trajo esto para acá, pues fue la pesadilla. Entonces, pero eso es lo que quiere jueces que no pongan en el banquillo de los acusados a la administración que viola la ley. O sea, pues sí, pues se equivocó de siglo Lenia Batres, pues seguramente volvió a pasar de noche esa materia, ¿no? O sea, no entiende que eso está superado en todo el mundo desde hace más de 200 años, ¿no? Incluso el Consejo de Estado francés es altamente autónomo, no es un gato del Ejecutivo en Francia, como ella sí pretende que sean. Pero, bueno, hablas yo recuerdo, por ahí un video en Twitter, donde ella habla en sentido contrario a estas cuestiones cuando era joven, ¿no? No tienen vergüenza. Y pues en particular el caso de Saldívar, diciendo lo que dijo en los foros. Hay por ahí un video donde se le queda viendo a la ministra Piña como... Así como, hijo de tu puta madre, ¿cómo tienes la desfachatez de venir aquí a decir esas mamadas? No tienes vergüenza, miserable. Porque el tipo vino a platicar que él era así como el Mesías que llegó a limpiar la Corte y que desafortunadamente cuando él tuvo que irse, todo eso se derrumbó, como en la canción de Manuel, ¿no? Todo se derrumbó. Y una de las cosas que se queja nuevamente es de la interlocución estamentada. Y luego Yasmín Esquivel de normalizadora. No, bueno, es que yo estoy de acuerdo con la elección, le dice a López Dóriga. O sea, le dice a López Dóriga, y entonces, ¿por qué la elección no nos da funcionarios honestos en las alcaldías o en las gubernaturas o en la presidencia de la República? Y no tuvo ni para dónde hacerse. O sea, como si la elección fuera... una panacea, fuera la mejor forma de escoger dirigentes. El bálsamo de la honestidad. Eres electo por el pueblo, inmediatamente te me haces honesto. Que el pueblo es bueno, es honesto, no se equivoca nunca. Pueblo es el mismo bueno, pueblo sabio. Que quiere quitar la estatua de Poseidón o los que le quieren soplar al huracán. ¿No es en Yucatán? Es en Yucatán donde le están queriendo soplar. El pueblo bueno y sabio... que quiere soplar para derrotar el huracán. Te elige, y como es bueno y sabio... nunca se equivoca, ¿no? Va a elegir al honesto. O sea, es un pretexto, pero lo que sorprende es cómo viene a hablar, es parte otra vez del doble estándar. Dice, es que hay que buscar que tengan buenos niveles los jueces que van a ser electos. Lo dice la que plagió su tesis de licenciatura y después plagió la de doctorado. Aunque te puedo decir una cosa a favor de Yasmín Esquivel, no plagió su tesis de maestría. O sea, la de doctorado y la licenciatura sí, pero la de maestría no. Ah, caray. Es que en la maestría no le pedían tesis. En serio, esa es la razón. O sea, esos son los que vienen a predicar honestidad. Los plagiadores. Los plagiadores. La que se coludió con Ernestina Godoy para amenazar a alguien. Es como, mira, imagínate que tu vecino, que es un político muy poderoso, se mete y se roba tus cámaras en tu casa. Y bueno, yo
yo voy y digo en público, pues es que el vecino, el político de Arturo, pues se robó sus cámaras. Y la solución del vecino político es hablar a la fiscalía para que a ti te acusen de terrorismo. Sí, o sea, nada que ver. Todo asustado tú, llegue un notario y te diga, mira Arturo, ahí está una lana, no representa lo de las cámaras, pero pues para que te mantengas, te ayudes, y pues vas a afirmarme que en realidad tú no te tu vecino no se la robó, sino que tú se la robaste a él. Ah, caray. Sí, anótele. Eso fue lo que hizo Yasmín Esquivel y Ernestina Godoy contra el abogado Báez, el autor legítimo de la tesis de licenciatura. O sea, imagínate el nivel de deshonestidad, de abuso de poder, de prevaricación que tiene esta juez. Que bueno, yo haría una encuesta. ¿Quién sabe menos derecho? ¿Yasmín Esquivel o Lenia Batres? Es una buena competencia. Es una buena competencia. A mí me parece que es más silvestre Lenia Batres porque tiene menos años de simular. Pero hay un libro de Ignacio Burgoa que se llama El jurista y el simulador del derecho. Pero ese es un nivel mayor, no es simulador, es el farsante del derecho. A mí me parece que no hay evidencia de que lo que ha afirmado Yasmín Esquivel en toda su historia como juez lo haya hecho ella. O sea, ha ido paseando y sí, delegando. Pues sí, pues es que en un mundo donde si a ti te nombran juez o magistrado, tienes a alguien que te hace los proyectos y tú nada más firmas, bueno, hay quien sí revisa, los jueces responsables, revisan los trabajos, los corrigen y dicen, oye, vuélvelo a hacer, pero pues hay otros que nomás le echan la poderosa. Bueno, y teniendo en cuenta que hablamos de los ministros que finalmente son títeres del Ejecutivo, obviamente van a dejar pasar todo lo que se les ordene. No, simplemente me parece deleznable que la señora Yasmín Esquivel haya pedido la renuncia de Piña en una sesión privada, y porque eso no va, porque no permite que haya un buen diálogo, interlocución. Perdón, las decisiones están tomadas. Ya dijo el presidente que no le van a mover nada. ¿Qué es eso lo que no es pretenden? interlocución. No, me recuerda a Ben Franklin que dice que aquel que sacrifica algunas libertades a cambio de seguridad, a cambio de cierta seguridad por un determinado tiempo no se merece ninguna de las dos, ni la libertad ni la seguridad. Estos son de los que cuando el asaltante los arrincona, le dicen que les entregue la cartera y le dicen, oye, en la bolsa también traigo un celular, ¿no lo quiere? Eso es lo que están haciendo. Bueno, eso es lo que pretende hacer Yasmín Esquivel. Afortunadamente 8 ministros la mandaron muy lejos, ¿no? No le hicieron caso, ¿no? Pero el riesgo está ahí. ¿Qué doble moral tienes cuando hace unos meses estaba siendo señalada por ser una delincuente de impropiedad intelectual, por robarte las obras ajenas? Ahora vienes a decir que tú eres el adalid de las propuestas. Espérate. ¿La facilitadora? Que te aseguro que en unos meses vamos a ver a la UNAM diciendo que no hubo plagio. Híjole, yo creo que ahorita como está la UNAM, sí me lo imagino diciendo. Si lo hacen va a ser una de las mayores vergüenzas de toda su historia. Ojalá no. Yo todavía tengo confianza en que hay un sector de la Universidad Nacional que no se ha doblado, pero bueno, en la facultad probablemente haya mucho priista. De hecho, yo lo comenté en su momento. Oye, pues es que en el comité editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM sigue apareciendo Yasmín Esquivel. En el comité editorial. O sea, ¿qué recomienda ahí? ¿Plagios o qué? Tienen los mejores contactos, la tesis a 2x1. O sea, pero lo que es la rectoría de la Universidad Nacional, yo confío en que todavía no se ha tomado la decisión. Pero si llega a pasar lo que dice, todavía confío. Pero si llega a pasar, híjole, es una vergüenza de la que no se van a recuperar en mucho tiempo. O quizá nunca, ¿eh? O sea, es como el caso de Dred Scott en Estados Unidos. La corte ha cambiado en Estados Unidos, pero esa es una de sus vergüenzas. Un caso en el cual validaron un acto notoriamente ilegal en contra de un esclavo. O sea, de un hombre libre que lo trataron como esclavo a pesar de todo. Entonces, es su vergüenza y la van a tener que admitir, como los campos de concentración de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que también los validó de alguna manera la corte. Son vergüenzas. Y son vergüenzas que siempre va a poder alguien decirte, usted hizo eso. O sea, el día de mañana que salgan en 10, 20 años, hoy nosotros, la UNAM, la calidad académica, oigan señores, ustedes dijeron que Yasmín Esquivel no plagió. Es que fíjate, yo creo que, ahí te va, yo creo que ya se entregó la UNAM porque
Para empezar, el tema de la reforma judicial, que ahí maestros de la UNAM sacaron su análisis de la reforma y después salió la UNAM y dice, es que eso es de ellos, independiente, nosotros no respaldamos esta postura. Hijos de la chingada, se pasaron. Y luego está el tema de que si hubieran querido, pudieron haber dicho lo de Yasmín Esquivel en periodo electoral. Para decir, vean, esta es la juez que predica según eso la honestidad y demás, y evidentemente le hubiera pegado de alguna forma a Sheinbaum. Probablemente no hubiera evitado que ganara, pero sí le hubiera pegado y tendríamos otra perspectiva de estos son los jueces que nos quieren imponer. Sí, también te diría que es parte de los muchos errores de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué en el debate nunca la confrontó y le dijo, a ver, tú eres unamita, ¿qué opinas de lo que está pasando con el plagio de Yasmín Esquivel? ¿No debería haberse resuelto ya? Eso ya se aclaró. Sí, eso Claudia, ya se aclaró. Diría Claudia Sheinbaum. Pero la verdad es que, igual que ahorita que Raimundo Riva Palacio llama miedosa a la ministra Piña y que le fueron a contestar, pues no es tan miedosa como tú con Claudia Sheinbaum en tercer grado, ¿verdad? O sea, eso es lo que me cagó de tercer grado. Los analistas muy furibundos en sus artículos de opinión, en Twitter, pero ya tienen enfrente al poder. Pero no te parece se hicieron chiquititos. ¿No te parece un cinismo doble que después de eso salga este menso a hablar de valor? O sea, después de su cobardía con Sheinbaum, hablar de valor de la ministra Piña. O sea, perdón, o sea, es como si tú te pones de cates con alguien y yo me escondo detrás de la barda y después digo, no, pues es que esta gente que no tiene pantalones, que son cobardes. Oye, güey, te escondiste detrás de la barda. O sea, yo creo que no tiene ninguna validación los medios al respecto de esto, pero también hubo distintas voces que debieron de haber hablado del tema. Yo cerraría el tema de la venganza judicial en el entendido de que sí se necesita una reforma del Poder Judicial, pero no es la que está planteando López, ni debería ser en ese momento. Y de hecho hago el promo, tengo artículo esta semana en Letras Libres al respecto de lo que sí se tendría que hacer, pero pues a lo mejor no lo vamos a ver nunca. Válgame. Pues veamos qué pasa, ¿no? Ya próximamente en la reforma judicial, que fíjate, por ahí, nada más para cerrar, vi que parte de esta venganza es porque Piña no se levantó en el aniversario de la Constitución cuando López llegó al presidium. O sea, todos, hasta Marco, el gobernador de Querétaro, ¿cómo se llama? Macugo. Mauricio Curi. Mauricio Curi. Que hasta Curi se levantó, Santiago Krill se levantó, todos se levantaron a reunir pleitesía y Piña, ¿no? Dice, yo estoy siguiendo el protocolo. No, pero hasta aplaudió sentadita la señora. Ni siquiera fue que se hubiera puesto a ver su libro. No, o sea, ella dijo, pues yo sigo el protocolo. Pero seguir el protocolo no le gustó al presidente. Y Yasmín dice, ese fue el momento de la fractura entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Bueno, es que no quiero teorizar, pero es que otra vez el presidente cree que es el jefe de los otros poderes y jamás, debo insistir eso, jamás en una república el presidente es el jefe de los otros poderes. No, pero ahí te va, esto es lo interesante. Y alguien dijo, Piña no debía hacer eso, debió pararse. Dice, hay que atorle con el dedo, así como él te lo da, todo el tiempo. Dice, y yo creo, tú me dirás que eso es lo que está haciendo Sheinbaum. Le está diciendo que sí a todo, le aceptó su secretario de Hacienda, hijo de su chingada madre, pinche secretario culero. Tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque tú crees incluso, López manda ahorita en el Congreso y va a entrar una mayoría calificada. Uh-huh. Podría incluso quitar a Sheinbaum si quisiera. Claro. ¿No? Mira. Y por eso justamente Sheinbaum a lo mejor se mantiene ese bajo perfil. No quiero ponerme como los demás que dicen se va a moderar y no, yo no creo que se vaya a moderar. Mira, yo soy escéptico respecto a cualquier buena noticia respecto a Sheinbaum. Vamos a pensar, bueno, yo empezaría, no creo que se modere, pero sí podría dar un cardenazo. El tema es cuándo lo dé. Uh-huh. Un poquito de contexto. Cárdenas llegó igual que Sheinbaum. O sea, llegó protegido por Elías Calles, en la idea de Elías Calles de que iba a ser un presidente que iba a hacer lo que él quisiera. El otro, toda la campaña se dedicó a decir, chichichi amo, yo voy a hacer las cosas como las hemos estado haciendo, a no confrontarse con él. Pero mientras tejió una red con los militares, con ciertos grupos militares importantes,
y tenía suficiente fuerza como para llegarle en la mañana o en la noche, no me acuerdo en qué momento llegó. Llegaron a la casa de Plutarco Elías Calles y le dijeron que agarrara sus cosas porque iba a subir a un avión. Y lo sacaron del país y se acabó el maximato. ¿Podría Claudia Sheinbaum hacer lo mismo? Primero, dudo de la capacidad para hacerlo. O sea, yo sí dudo que ella tenga, pues porque como gobernante fue muy mala, no creo que sea una política apta. Su posición siempre se ha debido a su fidelidad al presidente. Hay que hacer dobles pisos, hacemos dobles pisos y ocultamos la información. Pues hay que estar de delegado en Tlalpan y hacer todas las cosas mal, bueno, pero al amparo del poder y a las necesidades de Morena, se hizo. Es jefa de gobierno también, lo que tú quieras, es candidata a lo que tú quieras. No he visto yo habilidades directivas que digas, oye, qué fregona es. Entonces no estoy seguro de que las tenga. 2, necesito un operador que los factores reales del poder que podrían plantarle cara al presidente estuvieran alineados con ella. ¿Podría alguien ayudarle con eso? Yo creo que hay intereses económicos y políticos que podrían ayudarle, si ella tiene la receptividad, a quitarse de encima a López Obrador. No sé si lo quiera hacer. No sé si ella considere que es conveniente hacerlo. Sinceramente me parece... Es que el problema de López, yo no sé tú qué percibes, sí, pero yo percibo que el señor sigue gobernando como si fuera a seguir siendo presidente. No, por supuesto. El tema es que esto tiene un primer corte, y ese corte es el día de la toma de protesta. O sea, después de la toma de protesta, en los siguientes días tú tienes que ver cómo va a actuar con ella. Pues, la tiene muy sencilla, ¿eh? Si ella quiere marcar pauta, puede simplemente a la primera cosa delicada que le diga, no, es que el presidente López dice, bueno, pues que, pero la que manda aquí soy yo, se va a hacer de tal manera. Pero el presidente López tiene el Congreso. Tiene un Congreso electo por él, pero tiene una presidenta que tiene la unidad de inteligencia financiera y que tiene las herramientas del poder como para doblar a cualquier diputado. O sea, lo que quiero decir es pues que... no sé si la tenga como tal, porque acuérdate que parte de la unidad, según yo, viene de Hacienda, ¿no? Sí, pero nunca ha tenido el gobierno Ramírez de la O sobre Pablo Gómez. No, o sea, no necesariamente. Sí se maneja de manera más directa con el presidente. ¿Tiene con qué? El tema es si a ella le conviene. Esto me gusta mucho porque es economía. Tiene que ver con el costo de oportunidad. O sea, costo de oportunidad es qué tanto me es más conveniente hacer A o B. Ella puede pasársela muy cachetonamente haciendo lo que le pide el presidente y pues aparece como presidenta, cortar listones, que le dejen hacer ciertas cosas y no se meta en conflictos. O puede aventarse el costo de ser un presidente de verdad, ¿sí? Bueno, pero para ser una presidenta de verdad, pues va a tenerse que aventar roces. El tema es si se los va a querer aventar y en qué momento se los va a querer aventar. Yo sinceramente, y eso es también algo que creo, no creo que aguante los 6 años sin roces. Y mucho va a depender de las elecciones intermedias si es que antes no pasa algo, ¿sí? Si es que sigue habiendo elecciones intermedias. No, va a haber elecciones intermedias, pero el tema más bien va a ser... ¿qué tan democráticas? ¿Qué tan democráticas o qué tan beneficiosas o adversas le sean al régimen? Pero a mí me parece que si ella tiene algún dejo de autonomía o está jugando al serle al loco, pues tú tienes que ver en el primer año, no te digo que sea de inmediato, en el primer año un manazo. Hay distintas formas de dar manazos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te parece que tú capturas la Auditoría Superior de la Federación y empiezas a mandar a auditorías a distintos espacios? O, ¿qué te parece si empiezas a hacer la vida cansada a los estados con las administraciones de las partidas federales? Hay maneras en las cuales un presidente, incluso con la sombra de López Obrador, puede hacer cosas. Sí, López Obrador tiene una primera ventana que es la revocación del mandato para armar un relajo, que es algo que también debería Sheinbaum estar calculando. Que es algo que debería quitar porque... El tema es, son muy buenas como para que... No fue la 4T la que movió la cámara. Nos han intentado hackear, pero no han podido. Bueno, lo que yo digo es que debería ella buscar un curso intensivo de cómo conspirar.
si es que verdaderamente quiere si no quiere ser encima parte del minimato, como diría Macario, ¿no? De hecho, yo te diría que a mí me recuerda no solo, más que el minimato, que es un buen término de Macario, al Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, el presidente bisagra entre su primer periodo y la dictadura. Ese es, no, si no quiere ser Manuelito González, que finalmente lo utilizaba como lazo de cochino Porfirio Díaz para fortalecerse, sí tiene que ver con quién va a hacer alianzas. Si juega bien sus alianzas, no quiero saber, se va a poner esto sabroso. Eso no significa que vayamos a tener un buen gobierno, no significa que recuperemos la democracia, no significa que se vaya a moderar, significa que nos vamos a quitar uno de dos problemas, ¿no? Es como los monstruos del apocalipsis, ¿verdad? Te quitas uno y está el otro, o sea, pero es preferible 1 a 2. Justamente, hablando de monstruos y hablando de apocalipsis y de antidemocracia, pues como sabes, en Jalisco la cosa está un poco delicada, porque ya decía, cuando la izquierda no gana, en este caso cuando Morena no gana, es fraude, pero cuando gana es democracia. Y eso está pasando aquí en Jalisco, donde el gobierno del estado y las principales ciudades de la zona metropolitana de Guadalajara las ganó Movimiento Ciudadano, de los pocos estados que tuvo continuidad junto con Guanajuato con sus gobiernos locales. Bueno, pues resulta que Morena se está quejando de un supuesto fraude. Se estuvieron quejando Chema Martínez, el candidato de Guadalajara, y Claudia Chupitos Delgadillo. Se estuvieron quejando diciendo que pues hubo un fraude, que metieron votos y exigieron un recuento de votos. A lo que MC dijo, vamos a hacer este recuento. Hizo la solicitud ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que es el organismo encargado aquí de contar los votos en Jalisco, como el INE local. Y una sala regional del Tribunal Federal les dijo, pues ¿saben qué? No vamos a contar los votos, cosa que curiosamente celebraron los mismos morenistas, diciendo que ellos están apostando a la nulidad de las elecciones en Jalisco. Imagínate, quieren anular las elecciones presidenciales de Guadalajara y las elecciones de gobernador. ¿Tú ves este escenario posible? Bueno, posible sí. O sea, sí. Sí, es que hay diferencia entre posible y probable. Posible sí, hablemos de la probabilidad. Bueno, empezaría diciendo que ahí tenemos otro caso de doble estándar. O sea, la elección en Tonalá sí fue legal, la elección en Tlaquepaque sí fue legal. La elección de diputados. La de 16 diputados. No Morena, hubo fraude. No hubo fraude. La elección de presidenta, que aquí la ganó Sheinbaum, también fue legal. ¿Pero qué crees? Nada más lo de Guadalajara y la gubernatura fue ilegal. Bueno, o sea, estamos hablando de que aparte de doble estándar, eso se le llama, con dos palabras, poca madre, ¿no? Ahora, diciendo esto, te platico qué veo yo. La última palabra en estos temas la tiene la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y este tribunal tiene un problema. Ok. Primero, sus integrantes no son lo más granado de los juristas mexicanos, o sea, son funcionarios judiciales con una carga política muy fuerte. Como si fueran... Como los más grillos. Los más grillos, como los consejeros del INE, que son cuotas de distintas fuerzas políticas, algo parecido. Entonces, pues bueno, ahí tienes a una presidenta del tribunal que, por cierto, acordó su nombramiento como presidenta, dándole un golpe de estado al presidente que estaba, en una cena con el licenciado Gutierritos, ¿sí? Sí lo ubicas, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo se llama? Sergio Gutiérrez Luna, el que lleva a Jaime Maussan al Congreso, ¿no? Sí, una persona inteligentísima y de gran cultura y elegancia, ¿no? Bueno, o sea, Morena pactó la presidencia del tribunal, les faltan magistrados porque no se ha nombrado el Senado y hay que tener una determinada cantidad de magistrados para poder calificar la elección presidencial. Van a nombrar a través de un procedimiento que no es para eso a un magistrado interino, vamos a llamarlo así, ¿no? Para poder tener los magistrados suficientes y calificarlo. Pero todo esto viene a cuento de que es un tribunal que siempre ha sido vulnerable políticamente y ahora lo es más. O sea, no tendría por qué serlo porque finalmente yo te puedo decir que incluso el plan C se cae si el tribunal electoral quiere. Porque el tribunal electoral puede decir, oye, ¿sabes qué? Esto que pretende Morena de que cada una de las fracciones se lleve el 8% de sobrerepresentación y que se convierta en 74, pues no va a pasar.
Pues justamente por eso no han nombrado a los magistrados, ¿no? Para que se queden con esta sobrerepresentación. Sí, no necesariamente. Lo que pasa es que más bien los tienen amenazados y estos en su ingenuidad, o sea, son los que les quieren robar la cartera y entregan el celular también, pues están cayendo en el miedo de, híjole, pues es que vamos a ver cómo vamos a resolver este tema. Ellos podrían haber destruido la posibilidad incluso de que a ellos los destituyan, simplemente diciendo, ¿sabes qué? No hay sobrerepresentación del 74%, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Van a tener su 8% de sobrerepresentación, que es lo que marca la Constitución, ¿y qué crees? Con eso no alcanzan las 2/3 partes. Se acabó el problema. ¿Sí? Ni para juicio político, ni para nada. Claro, tendríamos a López Obrador dando maromas, enfurecido, ¿no? La UIF encima de los magistrados. La UIF encima de los magistrados. El tema es que ellos, yo creo que sí tienen algún problema y por eso no actúan con esa valentía. ¿A qué quiero llegar? Va a llegar el asunto si se pretende anular la elección a la Sala Superior y ahí no sabemos cómo van a resolver los magistrados. No sabemos si les van a crecer espina dorsal y van a decir, ¿sabes qué? Esto que está pidiendo Morena no tiene pies ni cabeza, a la goma no se anula. O si dicen, fíjate que sí. Ese es el problema. Pero imagínate, ok, anulan las elecciones. ¿Tú cómo crees que reaccionarían los tapatíos y los de Jalisco ante eso? O sea, es un tema. Sí, bueno. Porque yo siempre he defendido que aquí en Jalisco somos bastante diferentes al resto del país. Mira, yo te voy a decir algo, con mis montón de años encima. Yo creo que no somos tan secesionistas como Yucatán o como Nuevo León, pero sí tenemos un desprecio y un enfrentamiento con el centro de la República muy fuerte. Entonces, yo creo que la gente sí lo vería como un triple agravio. Un agravio del centro chilango contra los jaliscienses, un agravio de Morena contra los ciudadanos que no votaron por Morena, y un agravio de una forma de izquierdismo que ofende a las capas más conservadoras de la sociedad mexicana. Bueno, en particular a la jalisciense. Aquí somos especialmente sensibles a temas como el aborto, cierto tipo de derechos, y que ha sido una de las razones también por las que Morena no ha logrado conseguir la gobernatura, ¿sí? Y bueno, ahí me quiero detener. Este triple agravio puede causar reacciones. Por ahí salió un personaje que opina mucho en Twitter de todo. Le voy a decir el suizo, para no entrar en mayores detalles, y suele tener opiniones más o menos aceptables, salvo cuando habla de Anaya o quiere hablar de Jalisco, ¿sí? Por Anaya porque es anayista y pues es una forma... Es anayista. Sí, es una forma de estupidez el anayismo. Pero aparte le da por opinar de cosas de las que no entiende, pero es que sabe más que tú de ellas porque es suizo. O sea, tú le dijiste, oye, pues no sé qué vaya a pasar, y te contestó, nada, va a gobernar Morena. Y la respuesta completa sería, porque yo conozco Jalisco mejor que tú, porque soy suizo. Porque soy suizo y vivo en Suiza. Porque vivo en Suiza, ¿no? Entonces, pues no es cierto. La verdad es que no, a lo mejor no tenemos una revuelta con picos y lanzas, pero sí habría mucha molestia. Y la molestia se representa en resistencia civil, en protestas, en un montón de cosas. Además de que si a ti tú sientes que tu voto te lo hicieron pedacitos y te lo aventaron en la cara y te vuelvan a llamar a elecciones, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No vas a votar? Vas a volver a votar en el mismo sentido y más enojado. Bueno, aquellas personas que votaron justamente para evitar que llegara Morena. Y probablemente algunos de los que votaron por Morena, pero que sienten que es un agravio contra la autonomía del Estado. ¿Tú crees que realmente sienten eso? No te voy a decir que son todos, pero sí habría, no sé, yo me preocuparía por si fuera Morena, en que a lo mejor hay un 5% de los que votaron por ellos. O sea, no me refiero al 5% del total de ellos, sino el 5% de los votos totales que ellos recibieron, que podrían decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con esto. Y eso haría que la diferencia de cuántos en esos momentos, 3-4%. Deja de revisar. En los pasados comicios, Lemus obtuvo el 43.17 de votos. Ajá. Y Claudia Chupitos Delgadillo el 38.21. Ok, estamos hablando casi de 5%. 4.9% Sí, la diferencia. Pues imagínate que este 5 se convierta en 9. O sea, yo lo que estoy diciendo es que de este 38.21, 5 puntos porcentuales podrían perderse de la gente indignada pero por si esto. se anula la elección del gobernador, ¿se anulan también las legislativas locales? Tienen que hacerla cada una por separado. O sea, no es que por separado, tiene que haber una orden específica. Voy a anular la de gobernador,
voy a anular una de diputados. Depende de qué impugnaste. Pues es que sería lo lógico dentro de la idea de que hubo un fraude, ¿no? Que es lo que alega Morena. Como si es la misma casilla de votación, si son los mismos funcionarios, tendría que anularse los 3 niveles. Sí, pero el tema es que O sea, ¿cómo puede ser que hubo fraude aquí y acá no, como dices, ¿no? hay un principio, se llama non reformatio impeius, no es albur, que dice que a ti no te puede dar una sentencia que te perjudique más de lo que estabas antes de que impugnaras. Si Morena nada más impugna a gubernatura, no le puede decir el tribunal, oye, ¿sabes qué? Y pues bueno, pues que como es irregularidad, también te voy a anular las legislativas y las de alcalde. Eso no pasa. Uh-huh. Entonces, más bien el tema es que a nosotros nos parece totalmente ilógico, ¿no? A lo mejor podría haber un alegato, aunque no fuera así tal cual como me lo estás platicando, por parte del Movimiento Ciudadano diciendo, oye, pues ¿sabes qué? Por congruencia no puede ser que haya habido fraude aquí y aquí no. Lo que pasa es que lo tienen que demostrar y esa es la parte donde podría no ser tan probable que se anule. Tienes que demostrar. Ahora, ¿qué problemas tiene el instituto? Y hay que decir que el instituto no hizo su chamba como debe. El IEPC. Y el IEPC. Tuvo problemas con el asunto del traslado de algunos paquetes. No son tantos, tampoco es así como la gran tragedia. Ha sido reconocido por la presidencia del organismo. Pero sí, se le hizo bolas el engrudo, abrieron las casillas muy tarde, tuvieron muchas broncas. Yo no estoy diciendo que sea culpa de la dirigencia del instituto local, pero sí tuvo problemas. Y entonces esto, pues bueno, tiene sus que veres, tiene sus posibilidades de que alguien alegue al respecto de eso. Yo creo que no les da para lograr la nulidad, si lo haces en estricto derecho. Pero el problema es que tienes un tribunal electoral, pues con miedo. Esa es la bronca. ¿Qué es lo que podemos hacer los ciudadanos? Pues estar opinando, insistiendo en que resuelvan conforme a derecho, que no se dejen doblar por parte del régimen. Yo creo que el Tribunal Electoral tiene la llave o la espada, como lo quieras llamar así, para matar a Godzilla. Pero fíjate, ya que lo pones así me da más inseguridad todavía. Porque si nos vamos a vender al poder, no nos podemos vender a medias. No, claro. Entonces o se agarran de los huevos los cabrones y toman las decisiones que deben de tomar conforme a derecho y le quitan su sobrerepresentación a Morena y dicen no hay que anular las elecciones en Jalisco, o al revés, pues, no, bueno, te lo voy a poner al revés. Si ellos aceptan la sobrerepresentación, no habría ninguna razón para creer que no fueran a anular la elección aquí. Porque si aceptan la sobrerepresentación, le están dando todo el poder a Morena para que los chingue si deciden no anular las elecciones. Ahora te voy a decir que es lo ilógico. Darle la sobrerepresentación a Morena es el equivalente a que le entregues a tu asesino la pistola con la cual te mate. O sea, esperando que no te mate. Pues sí, el Tribunal Electoral se va a ir a la porra igual que la Suprema Corte y que los magistrados de circuito y los jueces de distrito, si se hace el plan C. O sea, yo te diría que no tiene ninguna lógica que no lo hagan, pero, híjole, el problema que decíamos que mencionó Ben Franklin es el problema de los cobardes. Y México, para bien o para mal, yo creo que más para mal, y perdónenme los que me estén escuchando, yo creo que este país está lleno de cobardes. Pues de hecho es lo que dice Jorge Castañeda, tenemos una aversión al conflicto, a la confrontación, que no necesariamente es buena. Hay momentos en los cuales vale la pena no pelearte, pero a veces se pasa el mexicano. De hecho, hay un libro de Pablo Magluf que acaba de sacar que se llama El pueblo bueno y sabio, que habla de los linchamientos, y no se los voy a spoilear, se los recomiendo que lo compren y lo lean. Pero hay algo que es muy común en los linchamientos. Los linchamientos se dan porque la turba se siente fuerte, empoderada. Son cobardes todo el tiempo, hasta que están en bola. Y eso es parte de la paradoja del mexicano. Es un personaje que en lo individual es muy collón y le crece la espina cuando va en bola porque siente que puede abusar de su poder. Se puede diluir su culpa. Se puede diluir su culpa, pero sobre todo puede actuar sin recibir represalias. Y eso es lo que está haciendo Monreal, por ejemplo. Esa hociconería de Monreal o de Saldívar, claro que no lo hubieran tenido 1-1. Es porque el régimen es la turba
que los protege para actuar así. O sea, cobarde matoncito, decía por ahí algún... Janina, ¿no? La presidenta de Bolivia. No, algún expresidente, precisamente creo que de Bolivia, que le decía así a López, cobarde matoncito. El tema es que hay mucho cobarde matoncito. Son matoncitos en bola o en posiciones de ventaja, son muy cobardes el resto del tiempo. Sí, son los que delante de ti te adulan y te volteas y te lanzan la pedrada. Sí. No, son los que, más bien, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? No, pues nada, no hay ningún problema. Y van y le hablan a 5 y te muelen la cabeza a mazazos, ¿no? Así son. Pues no son machos, pero son muchos. No son machos, pero son muchos. Está muy cabrón, ¿eh? Tener una sociedad así. La verdad es que de repente sí dices, ay, a lo mejor sí. Pues lo refleja bien el gobierno. Un gobierno cobarde, con mexicanos cobardes, que no son capaces de imponerse. No, pues Solo se imponen cuando están en bola y se sienten protegidos. El problema del cobarde matoncito lo tenemos también con el crimen organizado. Uh-huh. O sea, qué fácil es ponerte abusivamente como policías o como fiscalías con los ciudadanos comunes y corrientes que no van a responder a tu violencia, pero pues dejar que haya zonas completas del país. Contra el crimen organizado, pues no, ahí no. Ahí los dejas gobernar. En fin. Válgame. Ahora, corte, yo no sé cómo saltar a este tema de forma ingeniosa, así que vamos directamente. MrBeast construyó 100 casas en México, ¿supiste eso? Sí. ¿Has visto sus videos? Son bastante... Sí, son muy simpáticos, están muy bien. Bastante buenos. Sí. Y construyó aquí en México unas 100 casas, que también, por cierto, construyó en algunas zonas de El Salvador. Uh-huh. Construyó también en algunas zonas de aquí. En El Salvador, en Argentina, pues tú sabes, ¿no? Países latinoamericanos bananeros. Ya puedo decir que México es un país bananero. Entonces... Por cierto, ¿sabes cuál es una de las especies o tipos de plátanos más populares en México? El plátano tabasco. Eso no me lo sabía. Sí. De hecho, es lo más comúnmente vas a encontrar en el súper, el plátano tabasco. El plátano tabasco. El plátano tabasco. Bueno. En fin, el youtuber, que por cierto cuenta con 294 millones de suscriptores, para allá vamos, a los 294 no millones. Mañana, pero ahí vamos. Pero ahí vamos. Regaló 100 casas a varias familias de escasos recursos aquí en México, a lo que la comentocracia tuitera, que por cierto Twitter, aunque es una red social que me encanta, es el hoyo negro de internet, la cloaca de internet. Es Mordor. Pues salió a decir que eso estaba mal. ¿Por qué está mal que alguien regale 100 casas? Porque hace que los gobiernos queden mal. Así como hizo que la ONU quedara mal en África, hace que los gobiernos queden mal. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el deber del gobierno es proporcionar casa. Según algunas personas, el deber del gobierno es regalar cosas. Y salían unas joyitas de comentarios, por ejemplo, tuitero, el roba Walmart, el que justifica que vayas a robar a Walmart porque es justicia social, el Puma Chairo, diciendo justamente que a MrBeast lo alaban por regalar 100 casas, ¿no? Pero a Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, lo condenan de dictador cuando le da casa a todos los norcoreanos. Nada más que la diferencia es que... ¡Hijo de la chingada, no mames! Sí, la diferencia es que este cuate hizo las casas con su dinero. Con dinero privado, no dinero de impuestos. Con dinero que consiguió, y el otro utiliza dinero de los demás, utiliza dinero público que se obtiene por la fuerza. O sea, imagínate, le voy a robar a la sociedad para darle algo de mala calidad a la sociedad. Sí, porque seguramente las casas norcoreanas no son una maravilla californiana, ¿verdad? O sea, ni al caso, ¿no? Ni son como la casa donde vivía el baquetón el hijo del presidente, ¿no? La casa en Houston, ¿no? La casa de Houston, la casa gris de Houston, no creo que vayan a hacer de eso. No, pero o sea, fíjate, qué claro, ¿no? La izquierda todo el tiempo diciendo los ricos deberían repartir su fortuna y sus riquezas. Sale MrBeast a regalar esto y se enojan. ¿Por qué? Porque les tira el discurso, porque nos demuestra que no es necesario el gobierno para repartir riqueza. No, que el estatismo es una forma de hacer las cosas que no necesariamente es buena. O sea, lo pondré así. Me parece que si tú quieres ver las cosas desde una óptica libertaria, pues es un absurdo que tú le saques dinero de la bolsa a la gente cuando tienes el altruismo para hacer las cosas, que voluntariamente te lo den. Pero sacas de la ecuación al gobierno y dices, ¿sabes qué? Tú no eres indispensable en esta plática, lo vamos a hacer nosotros. Si lo quieres ver en una óptica liberal, pues puedes decir, oye, pues hay distintos mecanismos para hacer las cosas. La pregunta es, ¿por qué sería más eficaz o eficiente
que el Estado recaude impuestos y esos impuestos, en vez de utilizarlos en las cosas que ordinariamente debe utilizarlos, los dedica a estos programas en vez de que lo hagan particulares. Te lo pongo así, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué la izquierda está tan enojada con MrBeast? ¿Por qué los socialistas están tan enojados con MrBeast? Porque demostró que no es necesario, como bien dices, un Estado burocrático e hipertrofiado para poder repartir la riqueza, sino que se puede hacer desde el mismo sector privado de forma completamente altruista. Y te digo, ¿qué es más eficiente? ¿Que MrBeast regale 100 casas a personas de escasos recursos o que este dinero de MrBeast lo administre el Estado? Se gaste dinero en estos administradores del dinero, en esta burocracia, en contratar, en hacer las licitaciones y demás, y todo un rollo para construir ya no esas 100 casas. Con suerte construiría una con todo ese dinero. Ponle que a lo mejor hace 20, pero creo que el punto central, y si lo queremos simplificar, es que el Estado tiene que gastar en la administración del recurso que recauda. O sea, y la burocracia cuesta. Y entonces a lo mejor MrBeast, con un aparato administrativo que como a él le va a costar, es más pequeño, hacer las cosas, no tiene que tener sindicatos, no tiene que darle un puesto a no sé quién, un director general de asuntos sin importancia, ninguna de esas cosas. O sea, pues va a utilizar va a hacer los costos mínimos de operación para hacer las cosas. El Estado no tiene esos incentivos, gasta muchísimo en operar con los recursos públicos. Y pues bueno, la única cosa serían las economías de escala, pero vas a hacer 100 casas. Da lo mismo que las haga el sector privado 100, a que las haga el gobierno 100, porque los costos de materias primas y de todo lo demás van a andar más o menos en los mismos términos. El problema es que normalmente en las licitaciones hay corrupción y resulta que el ladrillo que hubieras comprado en el sector privado en 100 pesos, acá te va a costar 150. No, yo no le veo, precisamente por eso hacía la pregunta, ¿por qué le sería más eficiente que el Estado lo hiciera? Pues tendría que ser un Estado súper honesto, con unos súper administradores. ¿Y ese Estado sabes dónde existe? Pues en el universo cinematográfico de Marvel, ¿verdad? O sea, no existe en la realidad. O sea, todo el mundo ha hecho la broma de, oye, ¿y de dónde salió el dinero para este superavión estadounidense? Ah, de los excusados licitados de $100,000 cada uno. O sea, todos los países del mundo tienen problemas con las compras públicas. ¿Por qué? Porque no es dinero de ellos. El dinero que se gasta el gobierno no es dinero de ellos, es dinero tuyo. Y no se lo va a gastar bien. MrBeast se lo va a gastar de la mejor manera. Esa es la diferencia. Sí, justamente, volvemos al tema. MrBeast recauda dinero de sus patrocinadores en YouTube y de sus videos, la publicidad que aparece dentro de sus videos. Entonces, no está robando, ¿no? Él puede gastar en lo que quiera su dinero y ni siquiera así estaría robando. ¿Por qué? Porque es dinero que se le está entregando de forma voluntaria. En cambio, cuando lo hace el gobierno, es dinero que forzosamente tuvo que quitarle a los contribuyentes para poder usarlo en X o Y cosa, de forma mucho menos eficiente por todo el aparato burocrático del que estamos hablando encima. Por eso están tan enojados por MrBeast, porque les está tirando el discurso socialistoide de que el Estado debe ser el papá que te dé todo. ¿Sí? Pues es el ejemplo vivo de que el estatismo no es la solución a las cosas, por más que Viri Ríos se enoje. O sea, que ella quiere arreglar todo con estatismo. No, la mera verdad es que muchas cosas, lo que hablábamos de la subsidiariedad, el episodio pasado, que funcionan mucho mejor desde los particulares o desde el sector privado. No porque, yo quiero esto explicarlo muy bien, porque a lo mejor alguien dice, no, pues es que este par de libertarios pertenecen a un culto y todo les parece maravilloso cuando viene al sector privado. No. Es un asunto de sentido común. Cuando a ti te cuestan las cosas, pues ordinariamente cuidas más tu dinero. Y si no lo haces, quiebras. O te andas en deudas, o te quita el banco tu casa, lo que tú quieras. El pesado no. Un funcionario puede tener una dependencia en números rojos durante años y no le va a pasar nada. A veces ni siquiera pierde el puesto por eso. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, los particulares suelen manejar mejor su dinero porque es su dinero. Y hay cosas en las cuales, a mí me encanta un ejemplo, bueno, no lo hemos platicado aquí, pero pues yo soy consultor de políticas públicas entre las 85,000 cosas que hago. Y una de las cosas en política pública que nos encanta es, hay un dibujito, hay un cartón que dice, ¿qué es lo que pidió la gente? Y se ve un columpio en un árbol, ¿sí? Con una llantita y colgado, ¿no? Pero eso nunca llega a pasar. O sea, ¿qué fue lo que decidió el comité de expertos? Y le pusieron 2 soportes al árbol, le cortaron la mitad, o sea, lo dejaron colgando el árbol como ya muerto, pero va a poner el columpio en medio.
¿Qué es lo que decidió el gobierno? Y ves el columpio que se va a estrellar contra el tronco. Y pues puras decisiones inadecuadas, carísimas, inadecuadas, irracionales, cuando lo único que necesitabas era poner un par de cuerdas de una de las ramas para tener el columpio. Y así funciona la política pública. Sí, es muy zurdo. De hecho, las razones por las que hay control de armas es el miedo del gobierno a que le armen una revuelta. Pero Una disculpa a todos, hubo una pequeña parada técnica, se nos acabaron las baterías de las cámaras al mismo tiempo, entonces tuvimos que hacer reemplazo, ir al baño y esas ondas. sí. Y por unos whisky, ¿verdad? Llegamos bien calderones. Llegamos bien calderones. Mira, nos habíamos quedado en que, imagínate que va a hacer el gobierno unas casas y tiene 1,000 metros cuadrados para hacerlas, y en vez de hacerlas en esos 1,000 metros cuadrados, un genio dice, mira, vamos haciendo las más pequeñas para hacer más casas. Y resulta que terminas viviendo en una unidad que tiene dimensiones ridículas para que vivas. Bueno, eso ya lo hizo algún gobierno local, ¿no? Sí son cosas que suceden. Y a lo mejor tu experto, el experto al cual tú le pagaste para que te dijera lo que tú quieres oír, te dijo, sí, mira, hay que hacerlas de este tamaño. Y después resulta que quieres vender esas unidades de vivienda y nadie te las compra. Porque nadie va a ir a comprar en una zona que supuestamente tú pretendes gentrificar espacios con esas características, porque por el precio que te dan y por la extensión que tiene, mejor vas y compras en otro lado. Sucede. Pasó aquí en Tlajomulco. Sucedió en el centro de Guadalajara. Entonces, sinceramente, el gobierno no sabe hacer estas cosas bien. Si un particular comete ese error y dice, te quiero vender una baba de 40 metros cuadrados en 5 millones de pesos, pues tú le dices, ¿sabes qué? No, gracias. Y se queda con sus cosas. Habrá quien se la compre, pero va a sufrirle más, va a pagar el costo de sus malas decisiones financieras. El gobierno jamás lo paga. A veces, en los países que son serios, donde hay honestidad en la política pública, pues sí, el experto te dice, esto no es así, le haces caso y sale más o menos. No es el caso mexicano. O sea, el estatismo es malo en todos lados, pero en países como el nuestro, donde el Estado de Derecho está pintado en la pared y hay el voluntarismo político, ese que le gusta tanto a López, pues es todavía más peligroso. Ese es el problema, ¿no? En estos casos, los gobernantes tendrían incluso que ir a juicio por el desperdicio de recursos, ¿no? O sea, alguna especie de fraude a los mismos contribuyentes. Sí. Pero aquí hasta les dan premios. Bueno, es que vives en un país en que te hacen fraude electoral y la gente dice que no es fraude electoral si no agarraron las boletas y se las llevaron corriendo. O sea, ahí tienes a todos los que sostienen que no hubo fraude electoral en esta ocasión, que porque la gente sí alcanzó a llegar a la urna. Tenemos un problema de cultura política, bueno, y de cultura técnica también respecto a lo que es un fraude. O sea, fraude es cualquier engaño. Sí, sí, definitivamente, pero en general estamos hablando de un problema de cultura, yo creo que incluso general. ¿No? México tiene problemas de cultura general muy, muy cabrones. Y se vive en esto, no creemos que un fraude no es fraude, pensamos que votar por un partido político es votar como por un equipo de fútbol. Así es. ¿No? Siempre me dicen, es que estás enojado porque ya no están los del PRIAN en el gobierno. ¡Cabrón! Los del PRIAN están en Morena, los güeyes de los que siempre te quejaste están en Morena. ¿Te acuerdas del caso de la leche radioactiva de Ovalle? Que el güey se encargó de redistribuir la leche después de que le dijeron, llévala a Irlanda, regrésala. No, la diluyo y la reparto y lo ponen como jefe de Segalmex, que por cierto hizo ahí un desfalco de como 15,000 millones de pesos, y ya después lo mandan a esta dependencia de administración de fondo de municipios, alguna tontería así. Por esos güeyes votaron otra vez. Yo voy a poner un ejemplo de fútbol para que se entienda. Tú odiaste a la América toda tu vida, ¿sí? Y de repente, uno de los personajes que más te caía gordo era Cuauhtémoc Blanco. Y Cuauhtémoc Blanco pasa a ser parte de las Chivas. ¿Te sentirías a gusto con que Cuauhtémoc Blanco jugara con las Chivas? De hecho, se me hace que los mexicanos son más coherentes con eso todavía. Exacto. Porque todavía cambian jugadores de un equipo antagonista a otro y si se enojan y traidor, hijo de la chingada. Y aquí no. No. Y de hecho, como Chiva podrías decir, es que no tengo ganas de ir a ver el equipo porque está jugando Cuauhtémoc Blanco. Está jugando Oribe Peralta. Sí, el guapo, el galán.
El horrible Peralta, ¿Te acuerdas sí. cómo se enojaban aquí los chivermanos Sí, justamente sí, sí. porque llegó Oribe Peralta Sí, del sí, América, cabrón? sí. Bueno, ¿por qué la gente sí entiende esto y no puede entender que el priista o el panista que tanto le caía gordo se pasó a Morena y no por entrar a Morena se le quitó lo rata? O sea, yo te me pregunto, ¿no debería estar este señor Ovalle cumpliendo como 300 cadenas perpetuas? ¿Cuántos cánceres generó la venta de esa leche radioactiva? No están documentados porque en ese país no se documenta nada. Pero imagínate. O sea, no, y vamos a ponernos un tema más económico, más frío. El cáncer cuesta. El cáncer Cuesta muchísimo. ¿Cuánta fuerza productiva no murió de cáncer debido a la leche radioactiva? Sí. ¿Cuántos recursos públicos no se tuvieron que usar en salud para tratar a varios de esos con cáncer? O sea, finalmente comprar esa leche barata, sí, radiactiva, salió más cara. ¿O cuánto invertiste en la educación de alguien que a los 28 años se murió y dejó hijos? ¿Cuánto cuesta eso? Porque se enfermó de cáncer por tomar leche radiactiva. O sea, perdón, no hay forma de minimizar esto. No, como dicen, lo barato sale caro. Y nosotros tenemos unos gobiernos muy baratos, un presidente muy barato. No solo en su modelo de las ayuditas y la austeridad, en su visión de lo que debe ser el país. Ese liderazgo bananero. A mí, yo te voy a decir, a lo mejor son detalles simbólicos que a lo mejor a la gente no le importan tanto, pero yo recuerdo que de repente escuché cuando hablaban de que iban a hacer una vacuna contra el COVID. Yo creo que debe llamarse patria. Me sentí instalado en un gobierno soviético en el que salía Stalin. Patria, cabrón. Sí, y decía, este va a ser el nombre. ¿Bajo qué criterios? Lo que le corrió por el forro de los calzones. O sea, ¿y tú quién eres? O sea, eres el presidente, pero ¿qué capacidades, qué criterio, qué análisis hiciste para decir que iba a ser así? Pues fue un gobierno el país de un solo hombre, como diría tu amiga, la playera de Denise Dresser. Sí. Denise Dresser. Sí, sí, o sea, perdón, o sea, me parece repugnante. Y tú dirías, es un asunto menor. No, habla de parafraseando a un libro muy famoso, yo voy a llamarlo El estilo personal de gobernar de López Obrador. ¿Sí? Gabriel Said escribió algo al respecto de esto, del estilo personal, basado en, ahorita se me fue el nombre, en un autor. Yo voy a tener que recurrir a San Google porque no quiero que esto se quede en la grabación a medias. Bueno, vamos a buscarlo justamente. Para eso está San Google, para resolver todas nuestras dudas, que ojalá los chairos lo usaran más recurrentemente incluso para buscar sus políticos. Pero yo me quedo con esta frase. Yo creo que el mexicano es más consciente de fútbol que de política. Aquí está, sí, no me equivocaba, el estilo personal de gobernar de don Daniel Cosío Villegas. Así como él hablaba de eso, para hablar de Echeverría, nosotros podemos hablar del estilo personal de gobernar de López Obrador, que es ese modelito de yo soy el líder carismático, el Mesías que viene y dice, yo, gran idea, porque viene de ti, sin ciencia, sin estudios, sin nada, ¿no? O sea, nada más porque yo lo dije, ¿no? A mí me parece deleznable. Es el sabelotodo que por ahí le dijeron que tal remedio casero funcionaba y lo va a implementar como política pública. La ocurrencia. La ocurrencia, sí, la ocurrencia. La ocurrencia en toda la extensión de la palabra, y que, bueno, nos ha hecho mucho daño en este país. Y precisamente el peligro es que nos dicen, oye, es que la presidenta no es científica. Muy bien. ¿A quién puso en agricultura? La neta no sé. Bueno, pues a un señor que, pues sí, ha tenido experiencia en FAO y todo lo que tú quieras, pero no tiene una carrera en ciencias duras. Y pues él está en contra de los transgénicos. Administración, que en este tipo de cosas son más administrativos que otras cosas. Sí. Bueno, tenía que tener conocimientos técnicos para saber qué va a pasar con el maíz. O Juan Ramón de la Fuente, que es un gran médico y fue un buen directivo de la UNAM, pero que nos quejamos de que Trump y Biden están viejitos y ve a quién ponen. Pero además, ¿cuáles son sus conocimientos reales de los temas en los que se va a encargar? ¿De veras le sabe la diplomacia? ¿O nada más fue una ocurrencia que cayera en la representación en Naciones Unidas? Y bueno, Marcelo Ebrard pues sí tiene una formación relativamente afín a la cartera que le dieron, pero no ha sido eficiente en ninguno de sus cargos. Era el menos malo del gabinete de López, pero
Sigue O sea, siendo, ¿sigue siendo el autor de la línea 12 que se cayó? O sea, esos son... Ya no me quiero pensar en Ernestina Godoy ni seguirle con la lista. con Es- con Don Ivermectino, cabrón. con ivermectino. Sí, pues el nuevo titular del Ministerio De la verdad, de la Verdad. la Secretaría de la Sí, Agenda Digital, no sé sí. qué estupidez, O sea, no, y que se estrenó antes de eso en la Ciudad de México. con no, pero en estos días, en una reunión con empresarios de telecomunicaciones, si mal no recuerdo, asustándolos. O sea, sinceramente creo que es otro naco empoderado, naco prepotente que cree que el de haber obtenido 35 millones de votos, y otra vez recordamos para quien no haya visto el primer episodio, naco no tiene nada que ver con cuánto dinero tiene, ni a qué clase social pertenece, ni a su cultura, ni a su color de piel. ¿Sí? Tiene que ver con el hecho de que tenga cierto tipo de modales. ¿Sí? Bueno, pues estos son los patanes, si no les gusta la palabra naco, los patanes que ahora se sienten muy poderosos y hacen desfiguros, son chivos en cristalería. No se han dado cuenta de lo grave que va a ser que se empiecen a ahuyentar las inversiones. No, pues es que ellos no lo sufren, ese es el problema de los políticos, esta desconexión con la realidad. Ellos tienen su ingreso seguro, sus casas, sus prestaciones millonarias, no gastan en comida siquiera los cabrones. No, de hecho es cuando... Ni les va ni les viene si destruyen el país. Acuérdense del presidente diciendo que que no debe ganar nadie más que él y quejándose de los ministros de la corte. Quejándose de empresarios, Sí. que, o sea, hay empresarios que ganan más que tú. Sí, bueno, pero mira, y eso es un nivel de locura increíble. Pero pues, quedémonos en la parte disque legítima de su argumento. Perdón, a ningún ministro de la corte le tienen un departamento dentro de un palacio virreinal, ni se gastan 6 millones de pesos en su staff mes con mes, ni le pagan hasta los calzones, ni le pagan los gastos de la esposa y el hijo. Por favor. O sea, él vive como un jefe de Estado. Y está bien que viva como un jefe de Estado, pero que no salga con que sus suelditos son los 100 y tantos mil pesos que recibe. Que no Entonces, recibe una serie de remuneraciones que no recibe ningún funcionario público. Pero ¿sabes qué? También el problema, igual que López Dóriga y los medios que no cuestionaron a Yasmín Esquivel por el asunto de la tesis, ¿quién se preocupó por cuestionar esto seriamente? Pasaron 6 años y parece que se les borra el tape, les da miedo, no sé. Yo creo que mucho de lo que estamos pasando es producto de esa incapacidad de cuestionar. Volvemos al tema, la cobardía. La cobardía. La cobardía que tanto daño nos hace a todos. Que es parte del doble estándar. Cobarde con los fuertes, prepotente con los débiles. Sí, el cobarde se empodera cuando siente que no va a tener ninguna repercusión lo que hace, ¿no? Esta aversión al riesgo de los mexicanos. ¿No? Es lo que nos tiene así como país. A todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión aquí en la habitación 101, habitación 101. Gracias por esta plática, gracias por sus comentarios y por sus vistas. ¿Algún mensaje que quieras dar, Oscar? Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Esperamos sus comentarios. También vamos a leer los que son críticos, con todo gusto. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente.